Nosotros, como me habréis escuchado en alguna ocasión, no nos dedicamos a vender catálogos de muebles. Nosotros defendemos proyectos políticos y defendemos ideas y además las aplicamos. Así que la primera idea fuerza es esa. Hoy se va a constatar que el Partido Socialista es un partido que cumple. En segundo lugar, cumplimos con nuestra ideología, y nuestra ideología tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con el estado del bienestar, tiene que ver con las políticas sociales. Nosotros lo que hacemos cuando gobernamos es preocuparnos por la gente que peor lo pasa o que peores oportunidades ha tenido en la vida o que tiene más dificultades, pues no solo para llegar a fin de mes, sino para desarrollar un proyecto de vida. Y muchas de estas medidas que se van a desgranar tienen que ver justamente con ese estado del bienestar y con esas políticas sociales. Nosotros nos preocupamos por los problemas de los turolenses. Somos un partido que además es de izquierdas, tiene una fuerte raigambre aragonesista y turolense. Y nuestras ideas tienen que ver con las personas que viven aquí, en este territorio. Nos preocupamos por la despoblación, nos preocupamos por las comunicaciones, nos preocupamos por el bienestar de la gente que vive en los pueblos. Así que ese aragonesismo y esa forma de entender Teruel o entender la política como una forma de preocuparse por los ciudadanos que viven en ese territorio, no solo lo hemos demostrado esta legislatura breve, cuando nos tocó en su momento el Congreso de los Diputados, sino que además lo demostramos con las decisiones que se están tomando día a día en el Gobierno de Aragón gracias a nuestro presidente Javier Lambán. A dar cuenta de que los compromisos que en un momento determinado hemos adquirido los cumplimos. Otros tienen que venir a Teruel a dar explicaciones por sus incumplimientos. Nosotros, y estoy muy satisfecho de ello, podemos venir a Teruel a dar cuenta de nuestros cumplimientos, a dar cuenta que hemos respetado la palabra dada y hemos convertido esa palabra en realizaciones. Esta misma mañana en el Consejo de Gobierno se aprobaban cuestiones relacionadas con Alcañiz, se aprobaba un convenio con Tarma, con la empresa del aeródromo, para desarrollar en Teruel un programa de formación profesional que cualifique, que dote de futuros profesionales a esta magnífica iniciativa que, por cierto, puso en funcionamiento el Partido Socialista con la oposición del Partido Popular en los tiempos de Marcelino Iglesias. Hemos aprobado un plurianual para remodelar, para modernizar un colegio público de la ciudad de Teruel. Y ayer mismo en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, porque ahora es imperativo llevar determinadas decisiones a la Comisión de Hacienda, el Gobierno planteó un plurianual para que una cuestión pendiente con esta parte del Bajo Aragón se materialice poniéndole plazos y se haga realidad. Me refiero a un hospital público en la ciudad de Alcañiz, un hospital público que el Partido Popular quiso hacer privado, que nosotros inmediatamente después de tomar posesión de nuestros cargos al frente del Gobierno de Aragón dijimos que no sería un hospital privado, que sería un hospital público, como me decían los habitantes de esta parte del Bajo Aragón, de esta parte del territorio aragonés, y ayer mismo en la Comisión de Hacienda se aprobó el plurianual de 82 millones de euros aproximadamente para los años 17, 18 y 19, con lo cual esa aspiración será una realidad y ese compromiso del Partido Socialista se habrá verificado otra vez más. En el caso de otros, me temo que si tuvieran decencia deberían venir a Teruel estos días, lo he dicho hasta la saciedad, no a pedir el voto, sino a pedir perdón. Lo debería hacer desde luego el Partido Popular, cuyo paso por el Gobierno de Aragón y por el Gobierno de España en los últimos años se puede escribir en una página en blanco, porque sus realizaciones han sido absolutamente nulas. Es más, en algunos casos se han producido retrocesos sobre la herencia que ellos recibieron, como por ejemplo en el caso del Hospital de Teruel, obligando al actual Gobierno a pagar más de 3 millones de euros por un incumplimiento del Partido Popular. Ha sido clamoroso, yo todavía no le encuentro una explicación razonable a lo ocurrido con las cuencas mineras. No entiendo cómo a un llamamiento desesperado y angustioso de los sindicatos mineros y de la patronal minera para expresar públicamente un apoyo que no tiene nada que ver con la campaña electoral, porque la fecha, porque el documento lo plantearon los sindicatos y las empresas mineras. No entiendo por qué no lo suscribieron determinadas fuerzas políticas. Hablo de Podemos, hablo de Izquierda Unida, hablo del Partido Popular. En el caso de Podemos y de Izquierda Unida me resulta difícil entenderlo, pero es que además en el caso del Partido Popular, a la acusación manifiesta que se les puede hacer de desatención, de abandono de las cuencas mineras, hay que añadir otra acusación que quizá es todavía más grave desde el punto de vista de la moral política, la de mentirosos compulsivos.
porque después de tenernos entretenidos durante varios meses, en el sentido de que habían ido a Europa a llevar una orden con la cual facilitar la modernización de la central térmica de Andorra, que es un requisito, un camino que hay que recorrer por fuerza para mantener vivo el carbón en Teruel, Vicente Guillén y yo mismo comprobamos hace pocas fechas en Bruselas que esa gestión del Partido Popular, que el ministro Soria nos aseguró haber hecho, jamás se hizo. Y eso me parece absolutamente imperdonable. Por eso alguien debería asumir responsabilidades políticas, y eso entiendo que los turolenses lo tendrían que tener muy presente el día 26 de junio, cuando tomen una decisión tan trascendental como la de decidir qué gobierno quieren tener en Madrid y como la de decidir qué representantes de la provincia de Teruel van a tener la encomienda de los turolenses de defender sus intereses en el Congreso y en el Senado.